Tardes, una vez más, amada Iglesia del Señor. Vamos a continuar con el estudio del tabernáculo, clase número 6 del tabernáculo. Hoy vamos a ver el altar del incienso, ¿sí? Es en el lugar santísimo hay 3 muebles, por llamarles así. Está el candelabro, está la mesa del pan de la proposición o de la presencia, y al final está al fondo así ya a lo que es la cortina que separa del lugar santo con el lugar santísimo, prácticamente a la puerta, así está lo que es el altar del incienso. Entonces, como hemos visto hasta esta clase o hasta esta sesión o esta exposición, el tabernáculo fue establecido por Dios. Dios lo estableció para dar cumplimiento, por mencionarlo así, de forma palpable, repito, para dar cumplimiento de forma palpable y objetiva el acompañamiento de Dios para con su pueblo. ¿Sí? O sea, ¿qué más prueba de que Dios estaba con ellos que mandó a erigir un tabernáculo para que ahí se le adorara y ahí se manifestara su presencia? Y también ahí se atendieran otras cosas también, hermanos. Entonces, Él lo estableció para estar para siempre y por siempre con su pueblo. Y además, al tabernáculo se le conoce como el lugar oficial para la adoración en unidad al Padre Celestial, y asimismo tener la oportunidad pues de arrepentirse, de poder subsanar los errores que se habían cometido, ¿sí? De acuerdo a lo establecido por Dios. Entonces, también Dios daba en su misericordia oportunidad de corregir las acciones que sabían que Dios había establecido, pero pues que eran incorrectas, ¿no? Que estaban actuando incorrectamente. Y así Dios puede salvaguardar sus vidas, dando un orden y armonía en este pueblo llamado los hebreos, el pueblo de Dios o la descendencia de Jacob. Quienes, como mencionamos, todos ellos tenían la oportunidad de ser atendidos, de ser ministrados, perdonados en todo, ¿sí? En todo lo que se requería atender. Acuérdese, ellos tenían desobediencias, pues a veces, como mencionamos, voluntarias e involuntarias. Pero Dios en su misericordia perdona, ¿no? Perdona y quiere que se tenga una relación con Él. Ahora, mucha gente no comprende esto. Obviamente el que no es creyente no comprende esto. Pero cuando usted tiene una diferencia con una persona, ¿qué acaso no tiene que hablar con esa persona y subsanar la relación? ¿Sí? Y que si afectó, pues pedir perdón. Y que afectó de una forma, vamos a decir, en un aspecto material, hay que subsanar también, ¿sí? O resarcir el daño. Pues obviamente si no creen en Dios, el hacer esto que Dios había implementado, pues parece algo ilógico, ¿no? Pero Dios es real. Y Él estableció la forma de acercarse a Él en oración para que pudiéramos recibir precisamente de esa oportunidad que Él da a todo ser humano cada día, cada mañana. Así es de que por medio de todo lo que se hacía en el tabernáculo, Dios, que lo estableció, se suplía cada necesidad del pueblo. Todo pues lo que fue establecido en Él, en el tabernáculo, y su funcionamiento tiene un propósito. Y hoy también una aplicación vigente, dándole sentido a todo lo que hoy iglesia, debemos llevar también a cabo, ¿sí? Pero con pleno conocimiento, pero ahora en convicción y en fe. Y acuérdese que las aplicaciones espirituales tienen vigencia. Hoy leeremos el pasaje bíblico en donde se habla del altar del incienso. Y en la porción de la escritura que menciona esto es en Éxodo 31, ahí comienza. Y también después en el Éxodo 37, creo. 37, sí, 25. En Éxodo 31, ahí viene la instrucción. Dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso. Un incienso que también en una clase vamos a ver cuál era el propósito y cómo se preparaba, ¿no? Entonces harás asimismo un altar para quemar el incienso. El altar será de madera de acacia,
¿sí? Lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Esto sí es, ¿sí? La cubierta totalmente cuadrada, ¿sí? 45 centímetros por 45 centímetros. Eso es lo que medirá la cubierta cuadrada. Sus paredes en derredor o alrededor y sus cuernos. Y le harás en derredor también una cornisa de oro. Otra versión dice una corona. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa. Aquí es donde empieza, bueno, yo no les voy a explicar, hermanos. Aquí es donde empieza ahí la controversia, ¿no? Porque tú ves algunos altares del incienso que tienen como el arca del pacto 4 aros para meter una vara. Aquí, imagínate que esta es, sí, la cubierta del altar del incienso. De acuerdo a lo que vemos aquí, solamente lleva un anillo acá abajo de la cornisa, un aro, perdón, o anillo, y otro acá. Metían la vara y la llevaban entre, sí, 4, sí. Pero algunos le ponen 2 aquí, 2 acá, y 2 aquí, 2 acá. Entonces, ahí viene una controversia, ¿no? Pero lo que estamos leyendo, si ponemos atención, habla de la esquina, la otra esquina, uno aquí, además dice 2, y metes las varas. Bueno, aquí lo voy a seguir leyendo. Dice, le harás también 2 anillos debajo del oro de su cornisa, en sus 2 esquinas, a ambos lados, ¿sí? Suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y cubrirás el oro. Ahora, vamos a terminar con el comentario. Si alguien dice que son 4, pues también, pues no importa. Ahí no tiene ninguna especificación espiritual, una aplicación espiritual. O sea, no importa. ¿Era para qué? Para cargarlas. Pero yo me voy por 2. Dice 5. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. O sea, estaba el lugar santísimo, el arca del testimonio cubierta, no se podía entrar. Y prácticamente aquí, afuera, quizás a 1 metro o menos, estaba el altar del incienso. Sigue diciendo, y lo pondrás delante del velo que está junto en el arca del testimonio, delante del propiciatorio está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. El propiciatorio ya saben cuál es, ¿no? La tapa del arca. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, ¿sí? Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Ahora, ¿por qué va a alistar las lámparas en la mañana? Para que en la noche se prendan. ¿Sí? Porque en la mañana se consumió ahí, tienen que llevar ¿sí? las tenazas, ¿sí? Y todo, y limpiar, dejar listo para en la noche volver a encender. Estas de acá, lámparas de acá, las del candelabro, esas siempre están encendidas. Bueno, dice, y lo pondrás delante del velo, bueno, ya está. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño. ¿Sí? Como en una ocasión lo hicieron algunos personajes. Ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Qué es libación ahí? El esparcimiento ahí de la ofrenda. No, ahí no era para eso. Para eso estaba el arca dentro del lugar santísimo. Y sobre los cuernos, eso sí, tenía 4 cuernitos ahí. Y sobre los cuernos hará Aarón expiación una vez al año, una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Entonces una vez vemos, otra vez, puede gente leer esto o escuchar esto y decir, ¿cómo que el sacrificio? Bueno, eran otros tiempos, era lo natural en aquellos tiempos. Eso es lo que explicaba. Ya le dije, ya hice la analogía, ¿no? Imagínate aquellos tiempos. Y ese aparato que traen ahí, que no lo dejan, que lo traen en la mano, ¿qué? Pues también se los iba a hacer raro nosotros, ¿no? ¿Me explico? Sí.
parecen esclavos del aparatito ese que traen en la mano. Bueno, solamente estoy haciendo una analogía, pero no hay esclavitud de eso, ¿verdad? Una vez más, pues, entonces lo que estamos viendo son instrucciones claras y precisas, ¿sí? Del Dios del orden, en donde llevarlas a cabo no tendría ninguna complicación. De igual manera ahora, ¿verdad? Usted y yo que conocemos la palabra de Dios, ¿verdad que no tenemos ninguna complicación en guardar la palabra de Dios y obedecerla? ¿Verdad que no, hermanos? Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Hermanos, no alterquemos contra Dios, cuestionando o tratando de evadir lo que sabemos que tenemos que hacer. Es orden de Dios para nuestras vidas, en donde nosotros somos los beneficiados. Entonces, todas esas instrucciones de Dios fueron claras, precisas, en el idioma del receptor, ¿sí? Que así pues, como cada elemento que hemos estudiado hasta hoy, tiene un significado y un propósito como el que precisamente hoy veremos en el altar del incienso, el cual una vez más hemos leído que será de madera de acacia y recubierto de oro. Yo creo que usted y yo ya sabemos lo que significa esto, ¿no? De madera de acacia, recubierto de oro. Hace al menos dos aplicaciones: la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Pero también que el hombre sencillo en Cristo, en el Señor, adquiere valor. Amén. Porque la madera de acacia era muy común, pero con el oro, recubierta de oro, se veía preciosa. ¿Sí? Entonces, hermanos, así como usted y como yo. Entonces, iglesia, eso es lo que representa todo lo que, bueno, vamos entrando en otras representaciones, ¿no? En el versículo 37, de una vez voy a leer la instrucción que se llevó a cabo. ¿Se acuerda lo que comenzó el capítulo 30? Harás. Y una vez más aquí el Éxodo 37, 25, ¿qué dice? Hizo. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo de longitud, 45 centímetros. Del otro lado, ¿sí? Su anchura era cuadrado, de uno y otro lado. Era cuadrado. Y su altura de 2 codos. Creo que me brinqué de leer la vez pasada esto, ¿no? Su altura de 2 codos, 90 centímetros, casi 1 metro. Y sus cuernos, que precisamente, ¿por qué le ponen cuernos? Habla de autoridad, hermanos, habla de autoridad. De la misma pieza. Y los cubrió de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos. Y le hizo una cornisa, otra vez una corona, que significa reino, rey, ¿sí? De oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas, a los 2 lados, para meter por ello las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite de la unción, algo que después también vamos a ver. El incienso puro también, que vamos a ver. Aromáticos según el arte del perfumador. Entrando en el atrio, hermanos y hermanas, entrando en el atrio o patio, ¿sí? Es lo que viene la parte más amplia así del tabernáculo. Entrando del atrio al patio, al lugar santo, en donde estaba el sacerdote para ofrecer a Dios sacrificio, observamos, como le comenté la semana pasada, primeramente al lado derecho la mesa de los panes y al lado izquierdo el candelabro. Y al fondo, sí, centrada, de una forma centrada, casi pegada a la cortina gruesa que divide el lugar santo y el lugar santísimo, estaba la mesa o el altar del incienso. Como ya vimos, estaba fabricado de madera de acacia recubierta de oro. Tiene también una corona, una cornisa de oro. Y aquí no nos queda a nosotros más que deducir, concluir, inferir, darnos cuenta de que es una figura clara, otra figura clara más, sí, una figura clara o una figura más de que vemos nosotros ahí a un tipo de Cristo. Todo humano, todo divino, Dios y hombre a la vez, sí, oro, madera.
o madera y oro. Y por medio de Él, por medio de Jesucristo, tenemos acceso a la presencia de Dios por sus méritos, por lo que Él hizo, ¿sí? Y jamás por los nuestros. Nosotros, ¿sí? Yo he escuchado a veces que dicen las personas cuando están ministrando, ¿sí? En lugares, usted sabe que en donde no son iglesia, pero pues, ¿qué hacemos, no? Cada quien dará cuentas a Dios. Reclámale tus derechos a Dios. Ándale. Salió abogado ahí de los pirurris. Entonces, hermanos, ¿cómo que reclámale tus derechos a Dios? Si nosotros tenemos la postura de hijos de Dios, no es porque nosotros lo hayamos alcanzado, sino porque Él nos puso, y Él nos dio, y Él nos permitió, Él nos abrió la puerta. Y aún así muchos no quieren entrar, pero quieren entrar por otra puerta. Jesucristo ya habló de eso, hermanos. Tengamos cuidado con frases que no son de Dios. Violentan los principios de Dios. Hablan de un desconocimiento de Dios. Entonces, Dios, por sus méritos en Jesucristo, ¿verdad?, en forma de hombre, y jamás por los nuestros, Él nos hizo sentar en lugares celestiales, juntamente con Él. Jesucristo es nuestro mediador. Jesucristo es el sumo sacerdote que presenta nuestras necesidades al Padre, y como lo hemos leído en otra vez, está sentado a la derecha del Padre, que está haciendo intercediendo por nosotros. Siempre, hermanos, siempre está intercediendo por nosotros. Sobre este altar, pues, Aarón quemaba el incienso de especias aromáticas, derramándolas sobre brasas ardientes tomadas del altar de bronce que estaba en el atrio. O sea, ya tenían las brasas ardientes, y cuando iban a entrar, sí, o más bien antes de que se acabara el incienso o las brasas para seguir quemando el incienso, tenían que reponerlas, incienso. Entonces la tomaban del altar de bronce. Eso viene en Éxodo 30:78, no lo vamos a leer ahora, solamente lo menciono. Y estos detalles permiten que podamos comprender de todo, escuche bien, de todo lo que tuvo que pasar el Señor Jesucristo. Los golpes, los latigazos, clavos en sus manos, en sus pies, los cuales, sí, representan los intensos sufrimientos y las infinitas perfecciones de la obra de Cristo Jesús para la gloria de Dios. Y eso es un incienso continuo delante del Padre Celestial. Por gracia de Dios, entonces, usted y yo formamos parte de la familia del Padre Celestial por medio de Cristo, hermanos. Nada porque nos ganamos el derecho. Usted y yo no nos ganamos nada. Yo creo que ya hemos comprendido claramente eso, ¿verdad? Nosotros no tenemos delante del Padre Celestial, por nuestros méritos o por nuestra humanidad, podemos estar delante de la presencia de Dios solamente por medio de Cristo. Pero es importante estar en Jesucristo. Un poquito más acerca del altar del incienso. El altar del incienso se usaba para quemar precisamente el incienso especial de Dios, y ese era símbolo de adoración, pero en una oración aceptable, ¿sí? Cuando el incienso ardía sobre él, su fragancia llenaba las dos habitaciones y las perfumaba, ¿sí? Tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Por eso prácticamente estaba a la entrada de ella, para que abarcara las dos habitaciones, por llamarle así. Pero todo, hermano, subía a la presencia de Dios. Este mueble del cual estamos hablando, que es el altar del incienso, al igual que la mesa de los panes de la proposición, era hecho de madera de acacia, ya lo hemos visto varias veces, y era cubierto de oro. También tiene una corona, una cornisa de 4 cuernos, al igual que el altar de bronce, el cual era el mueble más grande. El altar de bronce, hablaremos de él en otra ocasión, pero no porque fuera más grande o más chico, porque este altar del incienso era de 45 por 45, ¿sí? Y era más pequeño que lo demás, pero no por ser más pequeño quiere decir que era de menor valor o de menor importancia. No, de ninguna manera, hermanos. Como le digo, tenía
la misma importancia que los demás, ¿sí? Ningún mueble, por llamarle así, era más importante que otro. Todos tenían sus propósitos, ¿sí? Dentro de lo que Dios había establecido para ese sistema de adoración. Es lo mismo que en el pueblo de Dios, hermanos. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y aunque pudiéramos tener diferentes funciones, todos somos importantes para Dios. Y todos cumplimos una actividad importante para Dios, ¿sí? Y sabe que, tengo que decirlo así para que usted lo comprenda, ¿no? Se sabe que posiblemente la hermana puede estar agradando más a Dios que yo. ¿Me explico? O el hermano no es por la posición, no es por lo que haces, es el corazón, hermanos. Esa es la realidad. Pero, cómo se ha puesto jerarquías, ¿verdad? Se ha metido la empresa a las iglesias y se ponen jerarquías en donde el mandamás ya no hace nada y nomás está ahí viendo ahí de la oficina y todo. ¿Qué andan haciendo, no? No, hermanos, el pastor huele a oveja, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque anda entre ellas, ¿sí? Entonces, aunque a veces, a veces las ovejas, ahí viene el pastor, ahí viene el pastor. En 1 Corintios 12, 18 al 28 dice lo siguiente. Mas ahora, en el sentido de que todos somos iguales delante de Dios. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pues no tuviera forma, ¿no? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito, o no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Se fija, hermano? La aplicación espiritual, hermana. Esto habla, pues, de que todos los muebles o instrumentos, ¿sí? O instrumentos, por más pequeños que fueran, que Dios estableció, eran necesarios, importantes, para llevar a cabo la perfecta adoración a Dios. Y cada acción que se debería de realizar alrededor, ¿sí? Y en cada espacio dentro del tabernáculo era importante para Dios. Vamos a ver cómo se ubicaban los diferentes campamentos y quiénes tenían que estar con quiénes alrededor de los 4 puntos cardinales, ¿sí? Alrededor del tabernáculo. También tienen un orden, hermanos, ¿sí? Y en la puerta estaban los levitas, estaba Moisés y Aarón, bueno, de los levitas. Y todo tenía un orden, hermanos, un orden, disciplina. A veces cómo nos cuesta, ¿no? Eso. La disciplina, el orden, la minuciosidad, sin caer en el extremo, sí, sin caer en el extremo. Pero yo le voy a decir una cosa, entre más ordenados seamos, quizás podemos abarcar más, ¿no? Cumplir más. Tener mejor rendimiento en todo lo que hacemos. Bueno, solamente le paso eso al costo. Entonces todos los muebles o instrumentos eran necesarios. Ahora bien, lo cual, como le digo, debería hacerse todo en el orden establecido y que podemos usted y yo observar con mucho detenimiento en el libro de Levíticos, por ejemplo. Sí, Levíticos te dice lo que debes de hacer todo. Acuérdense que Levíticos habla de todo lo que se hacía en el tabernáculo y también fuera del tabernáculo. Pero tenemos que en la lectura identificar minuciosamente qué es lo que se hacía en cada caso, o muy detenidamente. Nada es coincidencia, iglesia. En el plan perfecto de Dios todo tiene sentido, todo tiene un propósito y todo apunta ¿a quién? A Jesucristo. Es la realidad, hermanos. Un comentarista, Russell, dice así. El altar del incienso también fue diseñado con anillos para su traslado. Las varas de igual manera cubiertas de oro. Es posible, dice, que fueran solo 2 anillos. Bueno, pues yo lo leí y usted lo leyó. Pero es que a veces se trae controversia, que uno dice que son 4. Bueno, él dice, es posible que fueran solamente 2 anillos. Como que no quiere meterse en problemitas, ¿verdad? Y si es así, entonces
Entonces teníamos que fijarnos que pudiera tener esta simbología de los dos intercesores. Número uno, primer intercesor, Jesucristo. Que en Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Y hay otro intercesor por nosotros. Número dos, el Espíritu Santo. Romanos 8:26, hay unos versículos atrás. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda de nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, en la parte superior tenía una corona, una cornisa, como dicen algunas traducciones, alrededor. ¿Cuál era la intención de esa corona? Bueno, primero que nada, pues significaba el rey, ¿no? El reino, sí. Por eso todo tiene una corona y de oro. Pero prácticamente, de una manera física, en el área física, era para que si se movía no se cayera al suelo nada de lo que estuviera ahí arriba, ¿no? Principalmente, pues, ¿qué es lo que estaba ahí arriba? Lo que es las brasas y el incienso. Ahora, ya sabemos el significado de una corona y lo que representa. Así es de que al ver esto y al observar esto, hermanos, debe de ver ese discernimiento, venir esa revelación de que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, ha sido la corona de gloria. Eso es lo que significa. En Hebreos 2:9 precisamente dice eso. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Romanos 8:34, ya lo leímos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios. Asimismo, pues, coronado de gloria y honor, intercede por nosotros continuamente ante el Padre, hermanos. Y es donde empezamos a ver al menos dos aplicaciones espirituales que se nos revela a través de cómo ese incienso subía con ese olor fragante, agradable que inundaba el ambiente y que necesariamente nos tiene que llevar que Dios lo recibía, ¿no? En su presencia. El altar, pues, este altar del incienso nos habla de la oración, de intercesión, de alabanza, de adoración. En esta ocasión el poder está simbolizado en los cuernos, ¿sí? Y eso quiere decir que oramos al Todopoderoso y por medio del Poderoso, ¿sí? Acuérdense, hermanos, y no me cansaré de decirles, la oración no tiene poder, porque muchos dicen, la oración tiene poder. No, el que tiene poder es aquel al cual oramos. O sea, comprenda eso, hermano. Porque si nosotros decimos la oración tiene poder, que sí que cualquier cosa que digamos, sí, vamos a pensar que va a suceder. Y ya le andamos haciendo al Waldo Macuarro. Cuidado, hermanos, cuidado. Entonces, tengamos cuidado. El que tiene poder es aquel que mandó poner los cuernos en el tabernáculo, en la mesa de los panes de la proposición y hoy en el altar del incienso, hermanos. Él es el que tiene poder. Así es de que vemos en el altar los cuernos, los cuales eran untados de sangre de las ofrendas por el pecado, tanto de los sacerdotes como del pueblo. Eran 4, uno en cada esquina, apuntando a los 4 puntos cardinales en donde estaban los diferentes campamentos de Israel, porque estaba trayendo perdón y bendición para cada una de las tribus que estaban alrededor, hermanos. Sí, para eso era eso, hermanos. Dice Levíticos 4, 7 y 18. Dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar de los holocaustos, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, no en el altar del incienso. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, así lo va a hacer. Allá lo derramará, pero aquí solamente, sí, pondrá en los cuernos esos. Ahora, ¿qué dice Éxodo 30:10?
Y sobre los cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Observemos pues este maravilloso proceso de intercesión que se encuentra precisamente en Levíticos 16, 15 al 19, que eran las reglas para ofrecer el sacrificio por la expiación del pecado. Y dice así: ningún hombre, ningún ser humano estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí. Ponga atención en esto: por su casa, por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces ahí habrá una purificación espiritual, hermanos. Pero 7 veces, usted y yo ya sabemos lo que significa el 7, ¿no? Perfección, plenitud. O sea, todo será purificado. Ahora, en el día de la expiación, después de haber esparcido la sangre del becerro o del macho cabrío sobre el propiciatorio y habiendo purificado el lugar santísimo de todas las rebeliones ya y de pecados de los sacerdotes y del pueblo, ahora el sumo sacerdote se encuentra solo en el lugar santo. Está solo frente al altar del incienso. Ahí está solo el sacerdote, que está delante de Jehová, el cual estaba frente al arca y el propiciatorio en donde estaba la presencia de Jehová. Ahí tenía que estar solo el sacerdote, absolutamente. Ahora, escuche bien. El altar del incienso aromático está en el tabernáculo de reunión delante del Señor. Entonces, al hacer el sacrificio, el sacerdote Aarón, que está completamente solo y tenía que hacer todo ello sin compañía ni ayuda de nadie. Tenía que llevar la sangre, tomar las brasas en el altar, llevar el incienso y estar de pie en la presencia de Dios. Ni su hermano ni sus hijos podían acompañarlo. Tenía que estar solo. Ahora bien, esta acción, esto que estamos viendo de una manera representativa, porque debemos estar bien integrados a la narrativa, hermanos, estar viendo qué es lo que está aconteciendo y que Dios nos lo muestre. Bueno, esta acción nos debe de llevar a la obra redentora de Cristo por toda la humanidad, en donde fíjese, por ejemplo, en donde los mismos discípulos no pudieron velar con él ni tan siquiera una hora. Y en el momento en que gotas como de sangre brotaban de su frente, sus discípulos no estaban ahí. Posteriormente todos lo abandonaron y él padeció solo hasta que fue clavado en la cruz. Y como hoy sabemos, Cristo voluntariamente se hizo pecado, llevando sobre sí el pecado de todo el mundo. Solo, hermanos, solo. ¿Sí? Diciendo en ese momento, Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado o abandonado, hermanos? Así se sintió. Así se sintió. Así hace sentir el pecado del ser humano. Bueno, el pecado de aquel que tiene conciencia de Dios, separación de Dios, ofensa a Dios. Cristo dijo en la cruz: consumado es. Aquel que está representado en el altar de bronce, ¿sí?, que después vamos a hablar de él, o de los holocaustos, Cristo Jesús, ahora entra en la presencia del Padre con su sangre, como un incienso aromático, como el que es digno de ser nuestro intercesor, nuestro abogado. Así lo dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado involuntariamente, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Sí, hermanos? Cristo terminó su expiación. ¿Cuándo? Cuando llevó sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad, porque Él se hizo pecado.
Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como seres humanos? Pues si se nos abre la puerta a entrar, hermanos. O sea, ahí, hermanos, doblegar la voluntad, reconocer la falta, reconocer que necesitamos el auxilio, reconocer que nosotros no podemos hacer nada. ¿Sí? Tenemos nosotros pues que acercarnos voluntariamente al altar del holocausto para que entonces nuestros pecados sean expiados, pues ya Cristo preparó el camino. Esa es la realidad, hermanos. Y aquí es donde viene el conflicto. Entonces, ¿es Jesucristo el hombre? Bueno, es que es Cristo quien aderezó la mesa. Pero pues estira la mano para tomar. ¿Sí me explicó? Eso, hermanos, así se explican las cosas claramente, porque luego entran las controversias, ¿no? Ahí de las filosofías que andan ahí. En Hebreos 4, 14 al 16, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Repito, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue hombre y sabe de qué se trata vivir en un cuerpo humano, hermanos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso dice, punto y seguido, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero sí estamos leyendo, hermanos, que tenemos que acercarnos nosotros. Esa es la realidad, iglesia. Bueno, tan clarita que está la escritura, ¿no? ¿Para qué hacer tanto conflicto? Bueno, sigamos leyendo, hermanos. Notemos pues, iglesia, que el día de la expiación, ¿sí? Afuera del lugar santo, el día de la expiación afuera del lugar santo, el cordero es inmolado, ¿sí? Allá, en el Gólgota. Bueno, analogía, hermanos. El cordero es inmolado y muere por los pecados de la humanidad, haciéndose pecador. En el lugar santo, ese mismo cordero inmolado se convierte en intercesor porque ahora es sin pecado. Y en el lugar santísimo se lleva ese sacrificio hasta la misma presencia del Padre. Y obviamente el Padre aceptándolo con agrado, porque ¿quién hizo el sacrificio? Su Hijo Jesucristo, a quien envió precisamente para lograr ese propósito, iglesia. Es por eso, hermanos, hermanas, que ningún ser humano, ninguno, por más que él mismo se encumbre, cuidado, ningún ser humano, ¿sí? Jamás, ningún ser puede lograr lo que Cristo hizo. No puede hacer nada, un ser humano no puede hacer nada por otro ser humano, hablando espiritualmente, para agradar al Padre. Por cuanto otro ser humano es igual de pecador que el otro, Cristo fue el único sin pecado, que después de entrar al lugar santísimo con la sangre expiatoria, ahora regresa al lugar santo que está entre el lugar santísimo y el atrio para convertirse en el intermediario entre Dios y los hombres que están allá afuera del tabernáculo. ¿Estamos viendo, hermanos? 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Termino con esto, hermanos y hermanas. El altar del incienso representa esa constante intercesión que nos muestra cómo se eleva hacia el Padre Celestial, llevando un olor grato hasta su presencia, porque ya se efectuó el sacrificio, porque ya se consumó la obra. Pero también lleva ese olor fragante también ahí, de corazones arrepentidos, que supieron que era necesario ese perdón del Padre Celestial para seguir adelante. Amén. ¿Quedó claro, hermanitos? Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios. Qué hermosa es tu palabra. Qué revelación tan agradable y bonita, Señor, traes a todo nuestro ser.
que en tu misericordia nos revelas claramente, mi Dios, tu voluntad perfecta, Señor. En aquello, mi Dios, que muchos no comprendían, pero tenían que hacerlo. Hoy, mi Dios, nosotros lo comprendemos y lo hacemos con convicción, porque tú eres nuestro Señor, tú eres el que has tenido cuidado de nosotros, Padre, siempre. Y siempre, Padre, lo prometiste, estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ante cualquier circunstancia y ante cualquier necesidad, tú siempre, Padre, con nosotros. Y si tú estás con nosotros, Padre, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias, Padre, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. Bonito jueves. Miércoles.